¿Cómo están ustedes? Este fin de semana tengo un panel variopinto y sin mujeres. Hay veces que hay mujeres, hay veces que hay más mujeres. Hoy día no, tenemos puros varones que paso a presentar. Para mí es un gusto tener en esta oportunidad en este panel de su programa que quiere usted, porque me lo encuentro la gente y dice, me encanta ver el Cita Regional. A mí también lo veo después. Bueno, saludamos en primer lugar al profesor Fernando Wilson. Profesor, ¿cómo está usted? Muy bien, afortunadamente, ya a mediados de semestre, avanzando con una gripe que, bueno, no es para tanto tampoco. Así Alergia, que alergia. echándole para adelante. La Sí, Universidad de Olfidaña están evolucionadas. El próximo miércoles trae a Mario Marcel a las 9 de la mañana. Así que efectivamente. llegó una invitación para ir. Espero verlo. Saludamos al candidato, que no había tanto tiempo, a precandidato de Mora Cristiano, eh, el jefe de la emergencia por N años. Creo que está de la época de Cristóbal Colón. Don Guillermo de la Maza, ¿cómo está usted? ¿Cómo estás, Oliver? Rodrigo, perdón, Fernando, Percy, Iván. Buenas Bien, tardes. gracias por la invitación. Y sí, estábamos a la espera de Cristóbal Colón para evitar las pandemias, el saqueo y otras tantas cosas más que se produjeron ahí. Las primeras emergencias en América, porque los originarios no tenían ese tipo de conflicto. Sacrificios humanos nomás, pero Bueno, y de antiguos, y si de antiguos se trata, ¿qué más antiguo? Que, saludamos al camarada Busco. Ya no es camarada, es compañero Busco. ¿Cómo está, don Iván? Bien, don Rodrigo, saludo a los contertulios y esperemos que la gente que nos vea en la semana no se aburra con nuestra conversación. Oiga, usted está muy oscuro, póngale luz porque se ve medio siniestrón, porque le falta luz. Van a decir que volvió al brazo armado del Partido Comunista. Cuidado, cuidado. Y saludamos a don Percy Marín, que siempre uniformado, pelo corto, chaqueta corta, aunque está, parece, trabajando en las motos que la viene ahora. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estás, Rodrigo? Bueno, siempre un gusto compartir este panel con tan destacados personas que nos acompañan siempre. Bueno, el tema principal que al momento que nosotros grabamos no ha tenido aún definición, si es que la va a tener, a lo mejor no la tiene, es el tema del cuestionamiento que se ha hecho tanto al comandante en jefe del ejército como a la ministra de Defensa a propósito de lo que nuevamente sucedió después de Antuco. Este es el nuevo caso en que en el servicio militar se producen abusos y la muerte de un conscripto, el otro que le han amputado, o no sé si una mano o un brazo. Y creo que este es un tema importante de tratar, al igual que el tema que tampoco se ha resuelto, que es el tema que nosotros grabamos en viernes. El domingo es el último plazo para que el gobierno ponga en ejecución el fallo de la Corte Suprema. Y si no hay ley corta aprobada, el superintendente deberá el día lunes dictar una norma, una instrucción, un boletín para ver cómo se avanza en este tema de la ISA. Quiero que partamos con el tema, eh, no sé si más sabroso, pero más complejo políticamente, el tema del ejército. Partamos con usted, don Fernando. a ver qué se puede decir. O sea, claramente es una falla grave que puede terminar en compromisos o en condenas graves en términos de falta a los deberes militares. Un conscripto muerto y una persona y otro, el que ya la ministra en visita confirma que se le amputó la mano, lo cual por quemaduras de frío, demuestra una falta de criterio y un error profesional brutal de parte de los mandos directos involucrados. Ahora, eso también nos ayuda a aclarar una cosa, que es dentro del debate general que se está dando sobre la justicia militar. La ministra en visita que está en presencia es una ministra de Corte de Apelaciones Civil, lo que nos recuerda que las cortes marciales están compuestas a partes iguales por ministros de Corte de Apelaciones y auditores de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, este argumento de que es una suerte de justicia autocontenida, que se juzgan entre subordinados, etcétera, no es tal. Ahora, es una tragedia, confiemos en que esto se resuelva de la manera judicial, ya se ha, digamos, eh, pedido los cargos a el comandante de la división, el comandante de la brigada y una serie de otros oficiales y suboficiales que estaban directamente involucrados en el proceso.
Y bueno, eso es lo que debería estar, lo que corresponde que debería funcionar. Ahora, lo que se ha extrapolado con posterioridad respecto a pedir la salida del comandante en jefe del ejército es un despropósito completo y al mismo tiempo solo confirma que hay algunas personas que no conocen muy bien el tema de la defensa ni tampoco de las responsabilidades de mando de las cadenas en el sistema. Es paradojal que por un lado digamos, los alcaldes del oficialismo exigen digamos, la participación de las Fuerzas Armadas en el orden público y por otro lado hay diputados también del oficialismo que piden la salida del comandante en jefe del ejército, es decir, hay una visión un tanto esquizofrénica en ese sentido. Ahora, por favor, no hay que reducirle la gravedad a esta situación. Claramente ya no es un error, es claramente constitutivo de un delito de falta de deberes militares y puede concluir con las condenas y con las responsabilidades del caso. Dejemos que la justicia avance y que se produzcan los resultados del caso. Porque a mí me llama la atención, eso sí, la demora que ha habido, la demora que hubo, primero para detonar el caso que lo detonó la madre, segundo, las explicaciones primeras del comandante en jefe y tercero, que la ministra de Defensa ni siquiera fuera al lugar. Es decir, mucha gente dice que tanto la ministra como el comandante en jefe deberían ser removidos por el presidente. Señor Buscovich. Mire, yo hay una parte que coincido plenamente con Fernando, cuando otra no. Efectivamente, yo creo que esto es muy serio. Se repite lo de Antuco, unos superiores que exigen más allá del límite de la fuerza a gente que recién se está incorporando. Entiendo que cada año cumplen 18 años en Chile del orden de 120.000 jóvenes. De esos, 5.000 voluntarios hacen el servicio militar. Si se los trata así, va a ser todavía inferior el número de conscriptos que hagan este servicio a la patria. De manera que yo creo que esta es una conversación que tiene que tener una amplitud que permita que efectivamente hayan jóvenes que se interesen por servir a la patria en este sentido. Respecto de las demoras, yo coincido también con Rodrigo, creo que ha sido mucho y que ha sido a los trapicones, o sea, en la medida que los han empujado, han ido soltando las prendas y ya hemos visto, tenemos un joven fallecido, tenemos a uno que la tuvieron que amputar una mano, en fin, yo creo que es una cosa demasiado seria como para que esto se haga una pelotera política. Yo creo que esto necesita Estado y que sea en serio y que efectivamente las autoridades respondan de la manera que se espera que actúen. Yo lo que sí me agradó fue que el comandante en jefe se hubiera personado al regimiento en Arica y que haya tomado las medidas que tomó. Yo creo que es una señal. No sé si sea oportuno pedirle a él la renuncia, toda vez que a nadie ni es un misterio que estando en Santiago poco podría tener que ver con lo que pasó. Pero bueno, están estas cosas de la responsabilidad del mando y todo lo demás. Pero yo creo que sería un despropósito en estos momentos en que además se está pidiendo que cooperen en acciones que debieran hacer la policía, caso de la frontera norte, caso de la situación del sur. Por tanto, yo de verdad que creo que sería un despropósito insistir en que él se fuera. Creo que lo que sí que hay que hacer es revisar este caso en profundidad, porque la señal que estamos dando es muy mala. O sea, más de 140 jóvenes que se habían inscrito a hacer el servicio se retiraron. Esa es la verdad. No, es el dato objetivo. no. Bueno, fueron 40, 100 se quedaron. Sí. La mitad eran 200 y tantos y se van 110. Queda más o menos la mitad. Queda más o menos la mitad.
mitad y mitad, o Entiendo. 40%. Pero no importa, No, 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 aparte, vamos al tema pero es con un detalle. Percy. El Sí, tema, el tema que a mí te lo vuelvo a decir es que, bueno, cuando en la clase de administración uno enseña de que bueno, se puede delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. La responsabilidad, Exacto. no, la responsabilidad no se delega. las Y las llama la responsabilidades son atención, individuales. llama la atención que inclusive las primeras explicaciones del comandante en jefe estaban mal informadas. Él, Así es. su planteamiento ante la prensa dijo que en realidad que el niño, el soldado fallecido, un niño de 18 años, había llegado con día a la posta porque que no era efectivo. No era Así es. efectivo. Es decir, entonces, claro, él después tomó las consideraciones y las medidas correspondientes, pero la responsabilidad final es de él y del ministro de Defensa. Sí, es verdad. Yo creo, Rodrigo, que este es un hecho gravísimo. Yo creo que a partir de lo que pasó en Antuco, uno tendría que pensar de que de ahí cambiaron todos los protocolos en el ejército y no solamente los protocolos de instrucción, sino que también los protocolos de comunicación. Si aquí lo que se vio al final, como bien tú señalas, una confusión que parte de las propias autoridades militares, que no tenían claridad respecto a los hechos y que a lo mejor no fueron informados debidamente por los mandos a cargo en la zona. Y eso sin lugar a duda que genera una tremenda preocupación. Y a mí sobre todo porque cuando uno ve a las personas, a los apoderados de estos chicos que eran personas que contaban del sueño que tenían sus hijos, hicieron el servicio militar voluntario porque querían continuar con una carrera militar. Y eso, sin lugar a dudas, que afecta a la imagen del ejército. Y cuando ocurren esas cosas, obviamente que a todos como chilenos debería preocuparnos. Ahora, el comandante en jefe del ejército creo que actuó tardíamente. Ahora, creo que también es un despropósito pedirle la renuncia. O sea, o sea, en los tiempos que estamos viviendo, y ya estamos con una delincuencia desatada absoluta, se le está pidiendo, por un lado, que echen al general director de Carabineros, por otro lado, también pedirle al general comandante en jefe del ejército, a propósito de una situación puntual. Yo creo que lo que se tiene que hacer acá es obviamente dejar que los órganos pertinentes funcionen, obviamente que entregar todo el apoyo a las familias y hacer una revisión completa, diría yo, de protocolo. Quiero insistir, esto no ha pasado en la Armada, no ha pasado en la Fuerza Aérea. Y respecto a la justicia militar, la justicia militar es mucho más inquisitiva que la justicia civil. Hay un sector que está aprovechando la coyuntura para tratar de enlodar el rol de la justicia militar. Yo quiero contarles que, ustedes no sé si recuerdan que hace años atrás en Curacaví fallecieron dos aspirantes oficiales de carabineros cuando hacían la campaña propia de instrucción. ¿Y qué hizo Carabineros? Obviamente que inmediatamente relevó del mando a todos los que tenían a cargo la instrucción. Se cerró el complejo de instrucción en Curacaví, se buscaron nuevas fórmulas, se actualizaron los protocolos, pero aparte de eso, la justicia militar operó y los que estaban a cargo terminaron presos. Lo mismo que pasó en Antuco. El mayor Cereceda terminó preso. Cuestión que no pasa generalmente con la justicia civil. Generalmente cuando uno con la justicia civil queda el sabor amargo de que no se hizo justicia. Acá en este caso los que son responsables terminan presos. Entonces yo trataría de que, y le pediría a las autoridades, y sobre todo al presidente de la República, que también con un desconocimiento tremendo dice que está derogada la justicia militar, una cuestión que no es así por lo demás, tratar de actuar con la mayor sensatez y con la mayor información y dando naturalmente a la opinión pública los hechos que son reales, no con cuestiones que no vienen al caso y preocuparse naturalmente de la situación que están viviendo las familias, los familiares de los conscriptos afectados. ¿Ok? Guillermo Alamas. Bueno, pero yo tengo una visión más a fondo. Yo creo que aquí el Estado ha sido poco diligente. El tema del servicio militar no es un tema nuevo. El tema de cómo se trata algunos personales, trata, clases, oficiales, cómo tratan al conscripto no es un tema nuevo. Este es un tema que hemos escondido bajo la alfombra hace mucho tiempo. Yo creo que aquí hay que trabajar desde la base, aquí es un tema de doctrina. Y aquí es un tema más profundo, es de la formación.
del agente militar. Porque aquí se trata con personas especiales, claro, en la guerra, pero yo creo que es mucho Rambo esta cosa y de repente la gente que ingresa está desmotivada, ahora que es voluntario. Comparto también, hoy día no hay un examen exhaustivo, por ejemplo, de una medicina preventiva para saber si las personas están en condiciones realmente, tienen que hacerse los No, sí, exámenes sí, fuera. Sí, Sí, se sí, hace. pero sí, se ya. hacen, pero están los electrocardiogramas, están las patologías preexistentes, lo tiene que presentar el voluntario, no están No, no es corroborados. voluntario. No es voluntario, perdón. Eso es obligatorio. Eh, yo conozco gente que está en el servicio militar hoy día, hijos de amigos, donde no ¿Ya? llevaron electrocardiograma, es decir, Ah, ni ya. siquiera el test de esfuerzo. Entonces, claro, puede pasar este tipo de ¿En el condiciones. ejército? Disculpa. Ejército, sí, ejército, particularmente ejército. Los estándares son distintos, ojo, en las tres ramas principales donde se Es ejercen, ¿ah? distinto. Entonces, y aquí hay un tema de doctrina. Eh, ya la letra a palos no entra. Entonces, estamos con una población que no está bien alimentada, estamos con una población que no está bien mentalmente, principalmente todos estos jóvenes que, ojo, en situaciones especiales, post pandemia. Y luego ya el trato al interior y también, sí, hay abusos, los hay. Y en distintos niveles, y también hay abusos entre la propia gente que hace el servicio militar. Entonces aquí hay que trabajar un tema de frente, un tema doctrinario de formación, de respeto a los derechos de las personas, un tema de certificación, hay que hacer atractivo también el servicio militar porque es una opción para muchos. Los que no tienen acceso a la educación van ahí porque quieren ser militares, porque saben que con 20 años se portan bien, pueden estudiar una carrera, tal vez técnica, y tal vez en 20 años, si tienen una carrera bien hecha, salen con 20 días de sueldo. Entonces, yo creo que aquí hay que empezar a reestructurar. Y por otro lado, tengo una crítica también respecto a las discusiones que se dan hoy día, que piden cabeza, que este tiene que caer, nosotros lo dijimos. Bueno, después de Antuco, ¿cuántos son los cambios que ha habido respecto al tema de las Fuerzas Armadas? No profundo. Hoy día, sí, sí, en equipamiento, pero hubo que morir No, no, gente. no, no, y en instrucción. Si eso, digamos. Bueno, entonces en la instrucción se ha fallado porque nuevamente en un proceso de instrucción, porque no estaban de paseo, estaban en proceso de instrucción, de Ujú. climatización, para llegar a trabajar arriba a la altura que ellos que se desarrollan. Entonces, sí, se ha avanzado, pero murió una persona y las condiciones no están claras. Y en eso otro también estas redes de protección no me hacen sentido. Y eso perjudican lamentablemente instituciones que son del Estado y que son necesarias. Entonces, tomarlas como un nicho de batalla para un conflicto político que no han podido desarrollar, no han podido desatar, y menos en campaña, me parece que es un problema de daño a la institucionalidad, ya sea carabineros, a lo que sea. Pero preocupémonos entonces de los temas de fondo. Los temas de fondo, ¿por qué se originan? ¿Dónde van? ¿Qué gente está llegando y en qué condiciones está llegando a hacer el servicio militar? Que es necesario. Entonces, se estaba hablando del soldado profesional, 5 años después de tener la posibilidad de tener una contratación dentro del ejército y especialidad. Bueno, es una alternativa para mucha gente hoy día que no puede llegar a un estudio técnico ni menos a una universidad. Bueno, demos la Oye, oportunidad, pero garantizándole también que sus derechos van a ser Buen respetados y que trato. tienen que tener una capacidad cierta de desarrollo físico y mental más que otros. oye, Entonces, temas yo más de quiero fondo. seguir con este tema relacionándolo con lo que está en discusión en el Parlamento, que en el fondo repondría la justicia militar y incluiría otros personeros y otras estructuras en el fondo, u otras situaciones. Y el planteamiento de que el gobierno ya en forma oficial, lo dijo el subsecretario González, ya lo dijo el presidente, que si esto se aprueba, el presidente va a quitar su veto para que en su mandato no haya justicia militar. ¿Qué opinan ustedes de toda esta situación? Fernando. A ver, primero un par de matices en concreto. Concordando con la que el hecho central de toda esta situación es la muerte de un conscripto y la mutilación de otro, hay un segundo elemento que no es menor y que es la mentira que causaron los suboficiales que estaban en el proceso mismo de instrucción.
y que luego esa mentira continuó hacia arriba y terminó generando con la salida del comandante de la división y el comandante de la unidad, de la brigada. Eh, Eso es un elemento también particularmente grave y sobre el que podemos conversar en otro momento, pero que alude... Fernando, Perdón, sí, el general llevaba solamente 6 meses como bueno, general el de comandante de la división, por el supuesto, que se acaba de pero asumir, tenía una trayectoria brutal. brillante. Había sido agregado en Colombia, había tenido una serie de destinaciones, una serie de cursos, digamos, pero pagó la responsabilidad. Por supuesto, y eso, porque es el comandante de la unidad, y en ese sentido hay un tema de responsabilidad vertical. Quería dejar ese punto claro, porque de alguna manera son dos fenómenos separados, pero concatenados que agregaron a la gravedad de la situación. El comandante en jefe lo remueve del mando a él y al comandante de la unidad, básicamente por eso, digamos, es por la mentira. Y eso redunda posteriormente en todo el eco de la situación de informaciones que iban, venían, etcétera. Y bueno, el tema del ministerio, que es particularmente débil considerando la rotación de subsecretarios de defensa y el hecho que la subsecretaría de Fuerzas Armadas fue, para todos los efectos prácticos, desarticulada en este gobierno. Salió prácticamente todo el personal de carrera de larga duración en él. Ahora, dicho aquello, respecto a lo que comentábamos del tema de la justicia militar, etcétera. La justicia militar, a ver, se han dicho muchas cosas que no son exactas. La primera de ellas que sería una justicia de pares, compuesta solamente de personal militar que serían subordinados de los oficiales. Eso no es así. En las cortes marciales están presentes ministros de corte de apelaciones y el presidente de la corte marcial es siempre un ministro de corte de apelaciones que además tiene el voto dirimente. Por lo tanto, los militares no tienen, entre comillas, la última voz en ello. Y finalmente, todo esto redunda en última instancia en la Corte Suprema. Por lo tanto, está bastante involucrado el tema. Ahora, paradojalmente, y era algo que mencionaba Percy hace un momento atrás, las sanciones de la justicia militar son particularmente más duras que el Código Civil y el Código Penal. Las sanciones, sobre todo en este caso en particular, culminan no solamente con sanciones de prisión por incumplimiento de deberes militares, que vendría siendo la formulación específica, en este caso homicidio culposo con la figura del conscripto muerto y heridas o daños, mutilación en el caso del segundo. Y probablemente arriesgan penas considerablemente superiores. Aquí no existe la irreprochable conducta anterior o elementos de esas Así características. es. Lo que sí tiene, y eso sí resulta paradojal, digamos, para los estándares de la justicia civil y penal contemporánea, sobre todo la penal contemporánea, es el hecho que sigue siendo un proceso a la antigua, por lo tanto no tiene los elementos de visibilidad que tiene la contraria. No hay un tribunal oral en lo penal, no hay juzgado de garantía, etcétera. Por lo tanto, el juez es también investigador y normalmente hay secreto, por lo tanto solamente se conoce la, de la causa en las instancias en que se le entrega el proceso a la defensa. No soy abogado, pero en su momento me tocó estudiar esto con algún grado de detalle y lo conozco con alguna cercanía. Pero no pretendo ser abogado, por favor, tampoco. De la misma forma, contra lo que se nos decía en una reunión, en otra cita regional hace algunas semanas atrás, de hecho, Chile no ha derogado la pena de muerte Fuerte, precisamente la justicia militar. Claro. Sí, en la claro. justicia militar por la Lo tradición a iba la a patria, contar, sí, claro. claro, por la tradición a la patria en tiempos de guerra. Es Ah, decir, un delito que en la justicia civil tiene una pena de 20 años, en el caso de la justicia militar es la pena de muerte. Y ojo, no hay eximentes. Por lo tanto, se está hablando mucho con los fantasmas de eh, la década de los 70 y los 80 y no entendiendo la naturaleza real del fenómeno. Y yo creo que eso no contribuye, bueno, más aún en un año electoral, con la polarización que estamos, las ok, tensiones que estamos. Está un poco deformada ese debate. ok. Señor Buscovich, Bueno, lo primero, Fernando da todo tipo de explicaciones, pero aquí lo importante es que cuando se trata de delitos entre militares, no hay ningún cambio, porque lo que hay se mantiene. La discusión hoy día está en ¿Y por qué pasar, debería cambiar? Uh -huh. no, esa no es la discusión hoy día.
Ujú. Nadie está diciendo que los delitos que se cometen entre militares no sean tratados por la justicia militar. Aquí lo que se está discutiendo es cuando hay civiles y militares involucrados, opere la justicia civil. Eso es lo que tenemos vigente. Eso Sí, es pero lo que se aquí está estamos hablando discutiendo. es que aquí estamos hablando de los conscriptos, que son militares. Bueno, no. Sí, ya eso lo dejamos de lado, perdón. Aquí nadie está Ah, no, pero esto discutiendo, es otra cosa. Ya, no, pero estamos esto es hablando otra de la cosa. discusión que hay en el país. No Ah, tiene ya, nada el que tema ver macro, perfecto. Ya, eso es exactamente, otra de eso cosa. es lo que estamos hablando, ¿no, Rodrigo? Dale, sigue. Ese es el tema. Aquí lo que se quiere es que cuando hay conflictos en los que participan civiles y militares, sean tratados por justicia militar. Eso es lo que quieren. Hoy día eso no lo tenemos vigente y lo que tenemos vigente es que si hay líos entre civiles y militares, opera la justicia civil. Y eso es lo que el presidente ha dicho, hagan el cambio que hagan, yo eso no lo voy a cambiar, por lo menos en mi mandato. Ese es todo el tema. Todo lo No demás es fue tan, música. no fue tan claro porque el presidente confundió varias cosas, pero se entiende la idea, digamos. Ok. Sí. Percy Marín. Sí, efectivamente el presidente no entendió nada, porque de lo que decía era como que repitió algo que leyó y que lo leyó mal, porque no tenía idea de lo que estaba diciendo. Pero aparte de eso, eh, es re importante que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile, en el ejercicio de sus atribuciones, porque no estamos hablando de que entre militares civiles, así como así, nada más, sino que en el ejercicio de sus atribuciones, en el caso de los carabineros, ¿cierto? Que en el ejercicio de atribuciones se le impute alguna causa, ¿no es cierto?, determinada respecto a algún civil, ese tema sea tratado por los tribunales militares. Y créanme, insisto, que son más inquisitivos, son bastante más duros que los tribunales ordinarios. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Hay una especie de, claro, un rencor o un fantasma, como se decía, respecto de la situación que se vivió durante los años del gobierno militar, que a muchos todavía les afecta, obviamente, y que creen que ven eso, escuchan justicia militar y a priori saltan y dicen que no por ningún motivo. Lo que se está haciendo hoy día se le está dando, en cierto modo, devolviendo a los uniformados, además de esta posibilidad de ser juzgados por la justicia militar, algún mínimo grado de certeza jurídica. Lo que hoy día no ocurre. Hoy día, ¿qué militar que está en la macrozona sur, enfrentándose a criminales terroristas con poder de fuego muy superior que los propios carabineros, va a ir a enfrentarlos si lo que se le puede venir de vuelta es una condena que puede terminar preso, que puede terminar sin trabajo, que pueden terminar afectadas a su familia, en fin? ¿Cuál es la garantía que ellos tienen? Teniendo como ejemplo lo que ha ocurrido con la fiscal Chong, como ejemplo lo que ha ocurrido con el juez Urrutia, por ejemplo, y una serie de personeros de No, izquierda que politizan estas perdón, situaciones. ¿Sí? y los dos casos el caso de Romario Veloz, digamos, en el saqueo al mall de Serena, donde hay un soldado de 18 años condenado por homicidio a 10 años, y el caso de un soldado de Infante Marina que llegó a apoyar a Carabineros después de 2 horas Exactamente. de estar sometido bajo fuego, finalmente responden con munición de guerra, muere uno de los atacantes y hoy día está procesado por homicidio, es Por decir, homicidio. homicidio. Es decir, Exacto, entonces es una cosa que es es demencial. demencial. Se genera una dinámica de acción y reacción en la cual si no Exactamente. incorporamos las causas en las cuales generan la desconfianza, llegamos a una visión un poco desequilibrada. Ok, Yo ok. personalmente tampoco estoy de acuerdo, pero genera una dinámica que es entendible dentro de lo tuyo y dos más, digamos. Exactamente. Lo Ok, que, lo que ok. busca este proyecto, en definitiva, entregarle más seguridad a las Fuerzas Armadas y Carabineros para que puedan enfrentar el delito como hoy día viene. Si el delito de Ok, hoy día no es el delito de antes, hoy día la criminalidad. Yo leí un artículo donde decían de que los delincuentes chilenos están en una situación de precariedad porque todo el mercado se lo llevaron los extranjeros con ok, una Percy. dinámica tremenda, con poder de fuego muy, muy superior. Ahora,
el caso último que dice Fernando es más dramático aún si uno lo mira a la luz de los hechos, porque eso que sucedió hace 2 años fue en el mismo lugar, en el mismo camino donde mataron a los 3 carabineros. Claro. Exacto. El caso en el mismo camino de hoy día, es el caso de hace 2 años en que está este marino procesado. Pero quiero insistir que la patrulla de infantería marina estuvo 2 horas bajo fuego. Pero eso lo va a ver, eso lo va a ver. Recién ahí respondieron. No se transforma en abogado defensor, expongan los hechos, para eso hay un tribunal. Guillermo de la Maza. Exactamente. Sí, mira, yo insisto en esto, el tema, las Fuerzas Armadas, al igual que muchas familias, transversalmente, le dan un gran valor o sea, le dan un plus importante a lo que es el valor del honor. Y en las Fuerzas Armadas eso se da mucho. Y el honor ha sido vulnerado tremendas veces cuando quienes cometen delitos de las Fuerzas Armadas, en cualquier instancia, quienes son testigos o quienes están en el mando superior jerárquico inmediato, el honor se los olvida y trabajan mucho el ocultamiento. Catrillanca, lo que pasó hoy día, lo que había pasado antes en el sur. Entonces, ahí donde hay un tema que hay que trabajar mucho más de fondo, si el tema no hay que refundacionar, no, hay que incluir también y modernizar a los tiempos que estamos viviendo, parte de la doctrina donde los derechos humanos tienen que ser respetados, conocidos y respetados. Tiene que haber una capacitación, un entrenamiento permanente en el proceso de formación de nuestras Fuerzas Armadas para que les apliquemos la posibilidad, ya sea a través de guerra y guerrilla, cualquiera sea la cosa técnica que se maneje, para hacer el enfrentamiento hoy día a acciones de crimen organizado, como estamos viendo, quemando, descuartizando, con un poder de fuego distinto a lo que tiene Carabineros. Perdón, pero ¿cuántas veces van al polígono los carabineros de personal a contrata? ¿Al año? ¿Cuánto tiempo No tiene? solo eso. No, mira, yo les hago una sola consulta, así con mucha Incluso gente. eso. Lo que nos ha pasado con la gente de salud. ¿Cuánta gente de hoy día de las Fuerzas Armadas que han participado en esto tienen una contención emocional, una evaluación emocional post estallido social y post pandemia? ¿Qué es lo que está pasando con la gente de la Araucanía? Y eso pasa con los profesores. Ahí estamos fallando como Estado en todas estas instancias. La formación y la preparación para poder enfrentar conforme a derecho, de mejor posición su situación. Yo les voy a poner un ejemplo. Cuando comenzó la reforma procesal penal, ¿se acuerdan que en muchos casos fueron absueltos o fueron objetados porque no se respetó el debido proceso? Porque no fuimos capaces de llevar una reforma procesal penal y de la mano ir capacitando y entrenando y adoctrinando y equipando a las policías para hacer una buena pega. Entonces, el caso más patético en la región fue cuando se detuvo a la gente que llevaba armamento de guerra y En San Antonio. En San Antonio. Entonces, siempre, pero eso, perdóname, pero eso es un descriterio somos tribunal. más, siempre nos prestamos. Perdón. Ok. Escuché Tenemos todo, que parar. pero siempre nos prestamos para poder aprovechar de sacar provechos políticos Gracias, que nos favorecen a todo el mundo, que diera ser el fin de hacer política, para todos. Tenemos que ir a una pausa. Ustedes han estado demasiado participativos, lo que me parece bien, pero me está retando el director porque se nos pasaron los tiempos, cada cual. Por favor, así muy militar como cuadrémonos en los tiempos y en los lugares. Tenemos que ir a una pausa, estamos en el Cita Regional. Estamos con Guillermo de la Maza, Fernando Wilson, Iván Busco y Percy Marín. La pausa es breve y ya volvemos. Continuamos en la segunda etapa de este Cita Regional. Hoy estamos con el profesor Wilson, iba a decir Wilson, No. Guillermo de la Maza, el ex concejal Buscovich y el core Percy Marín. Una de las cosas que en la región ha llamado la atención es esta manera como se está acusando por parte de las alcaldesas progresistas, de izquierda, que es una cuestión muy rara, porque tiene que ver con lo que viene senatorialmente, yo creo, de que la ministra Vallejo dejó votar a la región. Por otro lado, que el gobierno hizo mal las casas de emergencia, estaban mal hechas, mal entregadas, digamos. ¿Quién más sabe de emergencias que Guillermo
Guillermo de la Mas. Pero todo esto tiene que ver con una cosa que es real. Usted que nos está mirando, el próximo año aquí hay una elección de senadores que va a ser de las más importantes. Dicen que hasta París está interesado. La Pamela Giles, la Camila Vallejo, la Carol Cariola, la Marisela Santibáñez, la Camila Flores, a Andrés Lonton, a Andrés Celi, por decir, si son la Pepa Hoffman. Es decir, aquí lo que se nos viene es muy grande, pero los efectos están viéndose ahora. Quiero que conversemos, partamos por estas acusaciones de Viña que la ministra Vallejo y el tema del tratamiento de la emergencia. Quiero partir con usted, Guillermo de la Maza. Mira, hace muchos años atrás se definía la acción o la figura de los ministros en campaña, que era cuando iban a Sotomayor. atender situaciones de emergencia. Y eso es la historia de Chile. En su momento, a mí me tocó varias veces, estuve en Tocopilla, en Antofagasta, en el sur, y siempre critiqué esa figura, porque para eso está el intendente y el equipo regional. Lo que había que hacer era reforzar los equipos administrativos y jurídicos dentro de las instituciones y no mandar un ente superior. Para eso está el intendente, para eso está el gobernador de la provincia. Entonces, debilitamos la región en eso y se sigue trabajando desde un punto de vista centralista. Y además que tiende a politizarse mucho más, porque la cercanía de las autoridades locales es mucho más potente. El contacto con los alcaldes, alcaldesas, es del gobernador, del intendente, en este caso de los delegados. Entonces, no me gusta la figura de los ministros en el terreno. Que vengan, se cerciore, después facilita a través de sus carteras con representación regional. Creo que la institucionalidad debe funcionar también ahí. Y ahí el tema, bueno, hay temas para conversar de largo, pero eh, creo que hoy día no estamos preparados para eh, variables como las que vimos el 2 y 3 de febrero, en incendios forestales particularmente, de cómo está afectando el cambio climático fuertemente en condiciones extremas absolutas. Esto es un incendio, como lo dirían los más estudiosos, de la última generación. 10 kilómetros, 20 kilómetros de frente a una velocidad de desplazamiento de 10 kilómetros por hora, que es una barbaridad, y con una capacidad de generación de energía tremenda, nunca visto. Cortito, cortito, te quiero No preguntar, estamos, no Guillermo. estamos preparados. Guillermo, Cuéntame. se dice de que la forma como esto se propagó en tres focos que estaban casi en línea recta, a una distancia, sería, eso, Intencional. claro, sería hecho por personas, no era una cosa. ¿Usted sabe algo de eso? Sí, yo estaba escuchando por radio los despachos y la transmisión de las torres, y partió primero un foco en el sector de las tablas, al rato un segundo foco, cuatro focos. Y los cuatro focos estaban distribuidos casi en un triángulo. Por lo tanto, en las condiciones de tiempo atmosférico del día, la hora, la mejor hora del día, cuando uno se pone ya medio loco en esto, hay condiciones y momentos. Quienes prendieron esos fuegos, yo insisto, me hago responsable. Sabía lo que estaba haciendo en el momento preciso, en el lugar adecuado y además en condiciones especiales de atmósfera, pero además con, algunos recursos disminuidos en la capacidad de combate inicial. Por ejemplo, la Fuerza de Tarea del Cuerpo de Bomberos del Paraíso, que fue al sector del sur, a la Estrella principalmente. Y luego ya, cuando ya se desata el incendio del sector del Orozco que llega después a quebrar Juárez, son varios focos más. Entonces, todo esto congregó a que se vinieran todos los recursos a contener un incendio que se iba a hacer demasiado rápido. Los incendios de reserva forestal siempre son rápidos, pastizales, Ok. después de un año seco, en fin. Pero fueron condiciones muy especiales y alguien que sabía de incendio o alguna que sabía de incendio. La intencionalidad no la conozco. Percy Marín, ¿usted también piensa que la ministra abandonó el lugar, digamos? A propósito del tiempo que ha pasado, porque ha pasado el tiempo y la gente que está allí está realmente complicada. Pero eso no es una opinión, eso es evidente que ha dejado votado lo que en un minuto se señaló. Y cuando se señaló, en aquel entonces también se criticó y se aludió precisamente a que estaba comenzando la carrera por la senatorial. No es nada nuevo de eso, pero con el correr del tiempo, obviamente que todos los que en un minuto se nominaron con determinada
responsabilidades respecto a esta tremenda catástrofe, han ido abandonando sus posiciones. Y hoy día vemos la desesperación de las familias al ver que no solamente los trabajos han sido muy, pero muy lentos, sino que lo que se ha avanzado ha sido de muy mala calidad, en donde unos se tiran la pelota a otros. Y ahí vemos las críticas que hace la alcaldesa de Viña, por ejemplo, la alcaldesa de Quilpué, por ejemplo, en contra de su propio gobierno. Entonces, y eso lamentablemente desconcierta más a la gente que sigue siendo víctima y se está revictimizando más aún ahora a propósito de las lluvias y del clima, del frío. Entonces, yo la verdad es que lamento mucho. Yo me acuerdo, parece que a ti te decía Rodrigo, cuando el presidente Piñera entregó el plan, el aporte que hizo para el plan, para ir rápidamente, acudir en esta emergencia y ayudar a las familias que estaban damnificadas, que iba a ser recibido en la moneda y iba a ser tirado al tacho de la basura. Dicho y eso, cuando tú hablas, nosotros hablamos con, por ejemplo, como gobierno regional, hablamos con los distintos ministerios en sus desconcentraciones, que son las seremías. No hay ninguna línea de conducción, no hay ninguna coordinación. Nosotros quisiéramos aportar recursos para avanzar de manera más rápida. ¿Cómo nos gustaría a nosotros pasar recursos como, por ejemplo, para la construcción de viviendas? No podemos hacerlo porque quienes tienen digamos, la potestad para poder hacer ese tipo de cosas son el Ministerio de Vivienda, está el Ministerio de Obras Públicas, está Senapred. Hoy día nos quedamos en una situación tan compleja que decidimos oficiar de manera transversal los 28 consejeros a Senapred, al Ministerio de Interior, Ministerio de Obras Públicas, para saber qué se ha hecho con los recursos, por ejemplo, de la emergencia del gobierno regional. 3.000 millones. Al menos saber qué se hizo con esa plata. Porque tampoco, digamos las cosas como son, no tenemos idea dónde fue a parar la plata que se recaudó en un gran evento que se hizo, ¿no es cierto?, que hizo una fundación, no recuerdo cuál, que era un símil como la Teletón que se hizo para recaudar fondos. La gente no tiene idea dónde está esa plata. Entonces, la verdad es que nos genera muchas interrogantes, porque hoy día esos recursos nos están viendo en la práctica en terreno, donde la gente lo necesita. Ok. Señor Buscovich. Mire, yo en cierta forma tiendo a coincidir con Guillermo, con el Pepo, que verdaderamente todos estos ministros que hacen enlace, que a lo mejor facilitan el acceso a la plata, particularmente pensando que el grueso de los fondos venían en esta primera etapa vienen del Ministerio del Interior, más que ayudan, pueden complicar y levantar toda esta suspicacia que va a ser candidata, que no va a ser candidata. Se sabe perfectamente que en el caso del PC, la Camila Vallejo no viene a Valparaíso, va a terminar el gobierno y que la Carol Cariola sí va a ser candidata a senadora. Eso es público, conocido. Entonces, que vino, que se retiró, vino, reclamaron porque vino. Se retiró callar, también le critican. Palos, como dijo, palos porque boga, palos porque no boga. Pero hay una foto que sale en el diario, que es una foto casi de campaña, que sale una señora llorando y ella... Sí, pero... Ahora lo que está claro, entonces ya la definición está hecha y ella se fue porque la Carol Cariola es la candidata. ¿Eso es lo que está diciendo usted? No. Lo que estoy diciendo es que en general coincido con Guillermo en el sentido que no debieran existir estos enlaces y que esto debiera tratarse con las autoridades locales, que son las que tienen el vínculo con la gente que está más afectada. Creo que eso es lo principal. Y respecto a que se aclare lo de las lucas, total transparencia, qué es lo que se ha hecho con la plata. Entiendo que parte del tema de las construcciones justamente ha sido porque lo que han entregado las empresas constructoras o las empresas que proveedoras de los servicios no han sido a la altura de lo que se requería, y creo que eso es lo que muchos han reclamado y hay ahí también una complicación tremenda. Mira, ahí hay un tema también respecto al tema de la rehabilitación. Hoy día la región de Valparaíso y particularmente Valparaíso Metropolitano tiene un gran conflicto con la disponibilidad de terrenos para poder reconstruir o rehabilitar en poblaciones transitorias viviendas, emplazamientos de vivienda. Hoy día ya no quedan espacios que no estén en condición de riesgo, uno. Y lo otro es que también hemos aprendido
y lo vimos en el 2014, lo vimos en el 2016, con grandes incendios, donde no hay stock suficiente para poder hacer viviendas de emergencia de calidad, en cantidad y en instalación definitiva. Y ahí es donde estamos fallando. Entonces, tampoco podemos tener una tremenda caja de fondos, pero debemos tener por lo menos convenios de suministro que permitan disponer inmediatamente 1.000, 2.000, 3.000, no sé, si ya ha pasado muchas cosas, volcanes, inundaciones, sismos, tsunamis, incendios, o sea, ya aprendamos. Ok, Fernando Wilson. No, mi insistir que esto al final del día lo que vuelve a confirmar es la fragilidad de la capacidad de gestión de la actual administración. A la falta de cuadros que ellos tenían, que se ha notado evidentemente con muchos cargos vacantes por mucho tiempo, se superponen luego las dificultades que tienen en términos de gestionar. El caso de las municipalidades de Viña y Quilpué han sido públicos, las desavenencias internas que han tenido ambas administraciones. Y posteriormente, bueno, cuando enfrentan una catástrofe, bueno, quedan las críticas o vienen los problemas en términos de la gestión. Ver a la alcaldesa Ripamonti reclamar por la mala calidad de las casas, bueno, ¿dónde estaban los inspectores de obras vigilando que estuvieran bien instaladas, digamos? O sea, ¿dónde estuvo la planta técnica? Y ahí es donde uno, bueno, se encuentra con la principal fragilidad de los distintos partidos del Frente Amplio, que están mucho más cercanos a el acto simbólico, toda esta cosa de la inauguración de la sesión de la alcaldesa Ripamonti invocando a la matria, pero por el otro lado no tiene la capacidad de formar cuadros y equipos técnicos que sean capaces de vigilar la construcción de viviendas de emergencia o de guiar un proceso de esas características. Esta no es la primera vez que se detecta un problema de esas características y bueno, nos encontramos con una fragilidad que es estructural dentro de esta coalición de gobierno. Ok, me gustaría en esta última pasada que ustedes me dieran su visión, cómo sienten ustedes que se está dando este tema de las candidaturas de gobernadores, de alcaldes, de esto que viene de la primaria, y quiero partir por usted, que es candidato a primaria por Valparaíso, señor de la Maza. Bueno, voy a referirme a lo que a lo que me compete, que es la primaria de alcalde por Valparaíso, donde está el pacto del oficialismo más la democracia cristiana, donde ayer hemos firmado un compromiso de acuerdo con las líneas bases de cuáles van a ser todas nuestras campañas y nuestras propuestas de ahí crecer. ¿Y qué tiene que ver con la seguridad, obviamente, el desarrollo del empleo, el tema del orden y la limpieza, recuperación de la ciudad a un estándar suficiente para no ser un urinario permanente? El tema del empleo, el tema de la tradición portuaria, universitaria y turística, pero si noto, y obviamente el compromiso con el medio ambiente, una ciudad donde guste vivir y no sigamos estando en la condición de una ciudad vieja, porque la gente joven se va, y se va porque no hay posibilidades de desarrollo, porque hay un tema de seguridad, y porque no están las condiciones para vivir en Valparaíso. Y frente a eso nos planteamos poder empezar a crear un punto de inflexión y comenzar un despegue en Valparaíso, eh, todos porteños por los demás. Y en este compromiso, además, lo que hacemos es decir, pucha, tenemos una visión común, cada uno va a dar particularidades respecto a sus visiones, pero las campañas políticas, las campañas en las alcaldías no son ideológicas, son proyectos de ciudad y son votos transversales. La gente hoy día De lo que carácter quiere ver, práctico. lo que quiere ver es que hagamos la pega. O sea, no puedo estar hoy día en campaña, porque estoy en campaña, porque sea yo el candidato a alcalde u otro, el que empieza a limpiar la ciudad, que empieza a mostrar que estoy limpiando y hidrolavando porque esta ciudad huele mal, porque reclamo contra los vecinos que ensucian, pero yo no veo campañas de educación en materia de reciclaje, en materia de inspección, fiscalización, para que esta ciudad esté más limpia y ordenada. Veamos el tránsito, veamos el mercado Cardenal, la Unión Argentina. O sea, aquí, claro, hoy día cuesta, es que es mucha gente y no tengo tantos recursos. Si la labor municipal hubiese sido gestión permanente de la mantención de la ciudad, en el plan, en los cerros, en Laguna Verde, en Placilla, esta cosa cambiaría, sería distinto. El escenario sería mucho más complejo para ganar una elección. Pero cuando uno no hace bien la pega, obviamente que hay que hacer un punto de inflexión para decir sí soy alternativa. Cuando soy excluyente,
Cuando yo me voy contra el duopolio y pongo en el escenario de la tribuna que me ofrece la cuenta pública, que los demás son ladrones y que están con manos blancas. Bueno, yo no quiero serlo y parecerlo. Ok, Y ok. en eso creo que hay una opción clara con gente con experiencia y gente con bastante juventud, que me parece estupendo. Los otros candidatos, soy el candidato más viejo, de Ok. mayor edad, pero también con una trayectoria importante en Valparaíso. Percy Marín. Sí. Yo le pediría a Ah, Guillermo en candidatura puede hablar millones, pues la derecha tiene, usted, sus corazones están divididos, millones, Iván Podugio, pues empezamos a hablar diferentes lados, la PEPA, usted claro. mismo que quería ser candidato y parece que no lo va a hacer. Sí, no, lo que pasa, a ver, bueno, primero quiero decirle a Guillermo que es mi amigo, yo sé que tiene todas las aptitudes y ojalá que en su programa también esté sacar a el comercio ilegal que está en Valparaíso, que el plan lo tiene hecho pebre, es una cloaca, uno se puede, uno va a la intendencia, se baja y los olores es una cuestión apestosa, o sea. En lo que Chad convirtió al paraíso, la verdad es que no tiene nombre, es peor que una zona de guerra y por el bien de Valparaíso, ojalá que cambie eso. Bueno, dicho Permítame una eso, interrupción, permítame una interrupción. sí, Yo viví en calle Quinta, en un departamento con mi papá, calle Quinta en Viña del Mar, bien, entre Allegui y Valparaíso, arriba de la Nayac, durante un tiempo antes de casarme, entre el 71 y el 75. Me da vergüenza Viña del Mar. Las sí, peleas, los asaltos en calle Quinta a las 11 de la mañana, peleas, qué sé yo, que exactamente. muestran realmente la calle Valparaíso. Realmente tengo una cuñada que viene de Alemania y que hay que decirle váyase con cuidado porque no es la época de antes. O sea, Viña está muy peligrosa. En Absolutamente. general el país muy peligroso. Perdona que diga porque no No, solamente es pero, Valparaíso. no, pero tienes toda la razón. Sí, esta cuestión es como un proceso de contagio que han vivido otras comunas y curiosamente administradas por la misma pinta. Pero bueno, respecto al tema electoral, bueno, en la derecha, para variar, estamos bastante. Nos falta más, Complicado, por un decirlo poco menos. más alineados, ¿ah? Pegándose en la canilla. Nos falta ser un poco más alineados, ¿ya? Y en eso se están llegando a acuerdos. Yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, lo he dicho, más que referirme a los nombres, tenemos que llegar a un acuerdo que considere desde el centro hasta la derecha. Hoy día, en todos los sondeos de opinión, incluso los mismos que hemos hecho nosotros como partido, nos dan una clara ventaja respecto a la izquierda. O sea, el viento viene a favor de la derecha hoy día. Y si no aprovechamos esta circunstancia, no aprovechamos esta olita, la verdad es que vamos a ser responsables, pero de un desastre brutal. No podemos permitirnos el lujo de perder nuevamente Concón. No podemos darnos el lujo de perder comunas como Quilpué, como Villa Alemana, como La Cruz, en fin. Eh, Viña del Mar tenemos que hacer un esfuerzo. Si aquí el enemigo común, yo diría, no solamente la derecha, sino que también de la izquierda democrática, es el Frente Amplio. Es la extrema izquierda que ha destruido no solamente nuestro país, sino que también en las comunas ha hecho lo propio. Y en eso nosotros deberíamos tener esa posibilidad, tener una suerte de acercamiento, promover el mejor de los nuestros y en definitiva con ese esfuerzo poder ganar esa alcaldía. Yo creo que si no lo llegamos a hacer, y hoy día no lo estamos logrando, porque hoy día de hecho seguimos con republicanos por fuera, republicanos Ok, tienen que ir con nosotros. gracias, Sí, Percy. y la vida No, no, natural. no. Gracias, Percy. Le quiero pedir, por favor, que no repita esa muletilla que metió Paulsen, una suerte de, porque no habla bien la gente, digamos, con todo respeto. Señor Ujovich. Mire, yo lo que me alegro es que en el caso de Valparaíso tengamos unas primarias que son estrictamente democráticas. La gente va a poder votar. Francamente, es raro que los comunistas no hayan levantado una alternativa de alcaldía, una cosa rara, pero el resto me parece unas opciones completamente viables, gente conocida,
gente con trayectoria, bueno, el Pipo es de todos conocido, y una solución que la gente decida. Creo que eso es muy importante. Tenemos un lío con la gobernación, es verdad. Yo por lo menos estoy en la posición de no apoyar a Mondaca, pero si finalmente se llega a un pacto con él y hay que apoyarlo, lo vamos a apoyar, no queda otra. No lo ha hecho bien, en fin. Y respecto de lo de Valparaíso, yo quiero decir que una cosa súper importante que hay el compromiso del buen trato a la gente. Y esta lógica de que si no estáis conmigo soy enemigo, creo que es lo que nos ha hecho separarnos definitivamente del proyecto de Sharp y de sus amigos. Gracias, Iván. Fernando, se nos pasó la hora, le voy a dar su minuto final a usted nomás, porque hablaron. De todas maneras, quiero decirte que me contaron que había habido una mesa, así como la última cena, es que estaba en el medio Viñambre y por ahí cerca había un señor cuyo apellido no lo voy a decir yo, pero al parecer le tocó la última cena a Viñambre. Su minuto final a cada uno, Fernando Wilson. No, solamente insistir en una cosa, estoy completamente de acuerdo con que las primarias son una instancia espectacular para definir tempranamente un proceso, pero me preocupa el bajo nivel de socialización que tienen estas dentro de la sociedad viñamarina y en este caso porteña, etcétera. Todo el mundo parece estar más concentrado en el escándalo político de la semana que en el hecho que se van a realizar primarias. Por lo tanto, me parece que ahí los mismos partidos tienen la responsabilidad de hacer que eso se socialice, porque si bien es cierto, las primarias son excelentes, si tienen bajísima participación, comprometen no solamente la legitimidad del sistema, sino que incluso el triunfador de ellas sale herido o baldado. Por lo tanto, solo eso, insistir, la necesidad de difundir la primaria. Sí. Muchas gracias. Su minuto final por un minuto de la masa. Un tema como el CERVEL está viendo, el diciembre del 2023 hubo 63 locales habilitados en la comuna de Valparaíso por el CERVEL. En esta ocasión, por la primaria, serán 42 locales. Por lo tanto, son casi 2/3 de lo que va a votar. De 2.928 mesas van a estar habilitadas 1.952, lo que significa que van a haber vocales entregados por el CERVEL. Y lo que está esperándose es que debiéramos tener una amplia participación. Y hoy día, una de las cosas que está restando legitimidad es la falta de participación. Y la falta de participación es porque también no hay un distanciamiento de la política. Y esto no es un tema partido, es un tema de buena gestión y liderazgo que hoy día no está muy claro. Gracias. Hay que tener claro, ustedes tienen claro que las elecciones de directiva de los partidos han sido un chiste. Votan 1.000 personas en todo Chile, 1.000 y tantos, es un chiste. No, yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos que justamente en programas como este llamar a la gente a participar de estos procesos electorales que son en este caso que va a ser voluntario, el siguiente es obligatorio, de manera que tengamos la mayor participación ciudadana posible. Percy Marín. No solo mandar un saludo a los bomberos de la tercera compañía de bomberos de Viña del Mar, que cumplieron 130 años de vida, en donde estuvimos con la diputada Camila Flores, y resulta que no fue la alcaldesa, lamentablemente. Ahí todas las autoridades debemos haber estado, ¿no es cierto?, dando las gracias a la labor que hicieron los bomberos a escasos meses de la peor tragedia que vivió la zona. Así que un saludo muy, muy fuerte para ellos. Estuvimos con Carlos Williams también, el único concejal también que asistió a la actividad. Y otra cosa para finalizar, solo recordar, porque los carabineros también es paciente. El presidente de la República se comprometió con ellos para darles un bono a propósito de los trimestrales que todo funcionario público tiene, salvo nuestros carabineros y Fuerzas Armadas. Muchas gracias. El compromiso era con nuestros carabineros. Hoy día está en manos del presidente de la República, solo en manos de él, porque ya es ley. Gracias, Percy. Un gusto tenerlos aquí. Que estén ustedes muy bien.